Dice que el presidente Petro volvió mierda al país, que la guerrilla se tomó al país, que es una locura. Eso están pasando en RCN Caracol, la revista Semana. Es impresionante el despliegue que están haciendo con los ataques terroristas de las disidencias en el Cauca. Es impresionante. Pero ¿por qué no le dicen al país, ustedes medios de comunicación, que el presidente Gustavo Petro se mamó definitivamente del Estado Mayor Central de las FARC o de esas disidencias que están en el Cauca? ¿Por qué no les dice que la orden es ofensiva total al Estado Mayor Central en el Cauca, el Valle del Cauca, en Nariño? ¿Por qué no les dicen también a los colombianos que el presidente Gustavo Petro anunció un despliegue muy grande de fuerzas militares, helicópteros, carros blindados a esos lugares donde se están presentando atentados contra la población civil y las fuerzas militares? Cuéntenle la otra parte también al país. ¿Por qué esa maña de enseñarle solo lo que están haciendo los disidentes de las FARC, pero lo que está haciendo el ejército, la policía, el gobierno Petro, eso sí no lo muestran? Sean honestos con la gente, respeten a los colombianos, no le metan miedo. Díganle también a los colombianos que a pesar de que sí, que Colombia ha estado en un problema de violencia de muchos años, esto se está presentando específicamente en el Cauca, el Valle del Cauca y Nariño. No le metan esa idea a los colombianos que es por todas partes que estamos en caos. Respeten, vuelvo y les digo a los colombianos, no respeten a Petro porque ¿qué? Gustavo Petro está en la ciudad, Gustavo Petro tiene sus escoltas, Gustavo Petro pues tiene un buen esquema de seguridad y pues no le va a asustar mucho lo que se diga en medios de comunicación. A los ciudadanos de a pie sí nos interesa que nos digan la verdad los medios de comunicación y no nos salgan con un chorro de desinformación. Y también hay que hacerse una pregunta muy grande. Puede que sea una coincidencia, pero ¿por qué cada vez que a Álvaro Uribe Vélez se le está respirando en la nuca la justicia, cuando tiene un proceso muy cerquita, cuando algo muy grave ha pasado alrededor de él, aparecen los atentados, los problemas de seguridad? Qué cosa tan berraca. O sea, y el tipo viene y presuntamente comete un delito invitando a las fuerzas militares a que desobedezcan al presidente Gustavo Petro, y lo dijo en la Universidad de La Sabana. Es impresionante. Y también hay que recordar algo que ha dicho el presidente Gustavo Petro, y es que uno de los pilares fundamentales de la economía colombiana ha sido el narcotráfico. Y oh sorpresa, cuando este gobierno, quizás el gobierno en la historia de Colombia que más ha incautado droga, empieza a incautar droga todos los días, altos cargamentos, toneladas y toneladas, la economía no crece como esperaban muchos. ¿No les parece mucha coincidencia? Esas preguntas hay que hacérselas, queridos amigos. O sea que, ¿será que algunos de esos empresarios a los que el negocio no les creció mucho tenían algo que ver en los altos porcentajes de droga que se incautó? Es una pregunta solamente. Obvio, hay empresarios que sí se han visto jodidos, pero hay unos, queridos colombianos, que tienen una reputación en Colombia que a raíz de todas estas incautaciones, pues coincidencialmente, sus negocios también disminuyeron, sus altas inversiones en infraestructura. Porque para nadie es un secreto que en muchos municipios de Colombia, la infraestructura que vemos crecer por ahí, en esos condominios por ahí que están haciendo unos edificios que no se sabe quién es el empresario, pues es dinero que viene de lavado de activos. Esa es una historia que muchos colombianos conocen ahí, pero que nos da miedo contar. También hay que comentarle a los colombianos que el presidente Gustavo Petro ha dicho: todo miembro de banda delincuencial que siga delinquiendo desde la cárcel contra la ciudadanía debe ser ubicado en sitios sin comunicación permanente de manera inmediata. Esperamos información de la ciudadanía sobre estas prácticas que inauguró en algún momento el delincuente Pablo Escobar. Así debe ser, presidente. Y vuelvo y le repito, como lo hice en un anterior video, hay que aislar a esos criminales. Y obvio que hay complicidad de algunos miembros del IMPEC. Esa es una realidad que ha vivido el país, ya sea por miedo, ya sea por plata, por lo que sea.
pero hay que depurar al IMPEC. Esa es una realidad. Y hay que depurar las cárceles de todos esos elementos de comunicaciones. Hay que aislarla, poner inhibidores de señal para bloquear esas señales. Debe haber alguna oficina para que los presos puedan comunicarse con sus familias, pero una vaina bien controlada, interceptada. O sea, es imposible, o sea, es que no me explico yo, ese es otro tema de seguridad en Colombia. ¿Cómo carajos, o sea, en tantos años que lleva el país de inteligencia, se puede interceptar comunicaciones de grupos en las selvas de Colombia, pero no se puede interceptar comunicaciones de los presos en las cárceles? Esos presos que tienen call centers, que extorsionan, que amenazan. Seamos serios. Aquí sí, Gustavo Petro, usted como presidente de Colombia aproveche esta oportunidad, porque si esas cuestiones no se acaban en esas cárceles, porque si la seguridad no mejora en los territorios y usted debe tener una posición contundente, que se le vea la berraquera, que dé este tipo de órdenes, ¿sí? Pero órdenes que se cumplan. Tiene que tener unas fuerzas militares con altos mandos que le obedezcan, porque de lo contrario, mi querido Gustavo Petro, olvidémonos de que nuevos miembros con sus ideas lleguen a la presidencia. Olvidémonos de eso si la seguridad en Colombia no mejora y si usted no da órdenes como estas. Hay que dar órdenes así como las dio en los últimos días. Ofensiva total contra aquellos que no quieren la paz. Sí, siga su talante de diálogo buscando soluciones para el país por la vía dialogada, pero aquellos que no quieran, ponga al Estado, a las fuerzas militares, a los militares que para eso se incorporaron en los batallones, en la policía, para prestar sus servicios y saben perfectamente a lo que vienen a esas fuerzas militares. Ese es mi llamado, porque sinceramente hay que decirle a los colombianos las cosas como son. Y también un consejo muy grande, señor presidente. Recuerde que no todos los colombianos tienen Twitter. Y no todos los colombianos saben que usted hizo esas publicaciones y dio esas órdenes, ¿sí? Los colombianos en su mayoría, y es una realidad, para nadie es un secreto, que ven Caracol y RCN. Esas son las señales abiertas que más se ven en el país y las que más desinforman. O solo se dedican a contar el hecho triste, o lo que hizo la disidencia, o lo que hizo el grupo, o lo que hizo el delincuente, pero no lo que viene haciendo el gobierno y las fuerzas militares. Esa es una realidad que se está presentando. Iván Mordisco, como usted lo dijo, pues obviamente está asustado. El tipo está tratando de atacar a las fuerzas militares a raíz de que en días pasados el gobierno de Gustavo Petro, pues con las fuerzas militares, dieron de baja a 15 de sus miembros. Y las incautaciones son muy grandes. Se está desfinanciando esos grupos al margen de la ley. Así que este país, qué tristeza, pero la guerra aparentemente nunca se va a acabar. Y a pesar de ese talante de diálogo, de humanista y de todo lo que tiene Gustavo Petro, pues a algunos grupos no les interesa eso. Yo sí invito a esos grupos a que dialoguen con seriedad, que aprovechen esta oportunidad, porque donde llegue un presidente o presidenta de otra corriente guerrerista, mis queridos colombianos, hay que prepararse para lo peor en el país, y a esos grupos, pues, a prepararse y perder toda la tranquilidad que de pronto habían logrado. Y por último, y por eso siempre digo de la desinformación de la revista Semana, de Vicky Dávila, ¿cómo vieron esa boleteada que le pegó El Espectador a la revista Semana sobre todo? En donde El Espectador, al revisar las estadísticas, pues en una investigación, digamos que llamaron el Petrómetro, a ver cómo estaban los medios hablando sobre Petro. Pues resulta que entre estos medios, escuchen bien, la cantidad de titulares sobre Petro entre abril y mayo de 2024 en la revista Semana fue de 873 veces. O sea, es algo histórico. O sea, esta revista Semana, el día que se les vaya Gustavo Petro, se van a ir a la mierda. Pero no solo eso. O sea, esos titulares, ¿cómo eran? La orientación del titular, positivo, negativo y neutros. Pues resulta que de todos esos titulares de la revista Semana, el 71.7% fueron negativos contra el presidente Gustavo Petro.
Lo mismo, bueno, 47% del Tiempo. Infobae el 54.6%. Pulso el 61.2%. Yo siempre he dicho que Pulso es como una cagada de la revista Semana. Lo único es que son más cobardes y no dan la cara, ¿sí? No hay una figura que dé la cara como en la revista Semana. Y es aquí donde hay algo que interesa mucho. El tipo de titulares, o sea, fue informativo, de opinión, análisis o investigación. Resulta que de todos esos titulares contra Gustavo Petro, en la revista Semana, el 47.1% supuestamente fue informativo, ¿no? Pero el 48.5% fue de opinión y solo el 3.5% de investigación. O sea, la revista Semana, que antes era un medio súper talentoso para la investigación con los periodistas que tenía, solo el 3.5% obedecen a investigaciones. Y al revisar, ojo a esto, el origen de la información que da pie a los titulares, pues, oh sorpresa, en la revista Semana, el 33.1% salen del Twitter de Petro, el 30% de un hecho, pero el 36.7% declaraciones de otros. O sea, otros dicen algo de Petro y ese es el titular de la revista Semana. Y bueno, en la misma tónica está El Tiempo, Infobae, Blue Radio y Pulso. Increíble, señores, increíble. Y finalmente, el desagregado de declaraciones de otros, o sea, ¿quiénes son los que dan pie a esos titulares? Pues en un 75.7% de la revista Semana son contradictores, como lo dije hace un momento. Lo mismo para El Tiempo, lo mismo para Infobae, lo mismo casi para Blue Radio y Pulso, que Pulso se compite con la revista Semana. Lo que quiere decir que ellos generan información a partir de lo que otros hablan de Petro y hacen el titular atacando a Gustavo Petro. Pero es impresionante. O sea, en conclusión, la revista Semana y Vicky Dávila están comiendo gracias al presidente Gustavo Petro. El día que ese señor salga de la presidencia y deje de publicar, se aleje por unas semanas, y si Vicky Dávila está en el cargo, creo yo que van a quebrar la revista Semana. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.